a otra sesión de electrotutorial de virtualedu.es, Ignacio Canela, y vamos a ver en esta sesión algunas cosas sobre circuitos eléctricos y hallar el equivalente de Thevenin. Primero veremos que hay tres casos. IS está en inglés, es Independent Source, vamos a escribirlo aquí. Independent Source. Mientras que CS significa Control Sources. Control Sources. ¿Qué quiere decir? Fuentes independientes o fuentes controladas, también llamadas dependientes. La independiente es la que se representa con un círculo y tiene un valor fijo. Vamos a poner valor fijo. Y la controladas o dependientes, control source, que se representa con un rombo, es variable. La independiente es fijo, siempre da lo mismo, mientras que la controlada es variable. Entonces veremos que para resolver circuitos eléctricos y buscar el equivalente de Thevenin, como este ejemplo de aquí abajo, pues tendremos que ver si hay primero independence y control sources, fuentes dependientes e independientes. Si solo hay independentes fuentes o control sources, o solo dependientes. Independiente quiere decir que solo veremos círculos y solo controladas solo veremos rombos. También recordar que las fuentes pueden ser de dos tipos. Vamos a borrar esto de aquí. Tenemos esto. Las fuentes pueden ser de voltaje o de corriente. Voltaje, una pila, una batería, y corriente. Voltaje se medirá en voltios y la corriente se medirá en amperios. El voltaje se representa con más menos, según la polaridad que tenga, y la corriente con una flecha según la dirección también de la corriente. Y puede ser independiente o dependiente. Hemos dicho que la independiente es valor fijo. Este, por ejemplo, puede ser 5 amperios y este puede ser 3 voltios. Mientras que este de aquí es variable, puede ser 3 veces Vx, y esta, que es una fuente de corriente, puede ser a veces pues 5 I sub A, siendo I sub A una de las corrientes que atraviesen el circuito, que no es la que pasa por aquí. Bueno, ya tenemos recordado los tres casos y vamos a ver. En el siguiente tenemos un caso primero de IS and CS, Independent Source and Control Source. Tenemos pues que tenemos tanto la fuerte, esta será controlada, varía dependiente, control source, rombo, y esta es independiente. Efectivamente aquí me pone 9 voltios y aquí en la fuente de voltaje, esta de aquí, no me lo pone. De hecho, aquí vamos a ver, esto no es está mal aquí, vamos a cambiarnos una fuente de voltaje, sino que es una fuente de corriente, lo que tenemos que nos da aquí. Por eso hay una flecha, fuente de corriente, y el valor de la corriente es 3Vx. Aunque ponga voltaje, no es voltaje, sino que 3 veces el voltaje es el valor de la intensidad que atraviesa, que genera este dispositivo. Vx, ¿qué es Vx? Vx es el voltaje en esta resistencia, o sea, entre este extremo y este es el voltaje Vx, siendo este el polo positivo y este el polo negativo. Buscamos un nodo de referencia, que sea normalmente siempre suele ser el de abajo, el que está más fácil, ya está puesto. Todo esto es de aquí, va a ser este nodo. Bueno, ya podemos llegar hasta el final. Esto va a ser nuestro nodo de referencia y voltaje cero, como si estuviera conectado a tierra, ground, en cualquier sitio, lo conectamos a tierra, y ya tenemos aquí 0 voltios. Entonces, este es el polo negativo 0 voltios y aquí habrá un voltaje positivo Vx. Bien, para calcular el resistencia de Thevenin, el equivalente de Thevenin, el método que se utiliza, es el de 1 amperio, 2 amperios. Método 1 amperio, 2 amperios. Vamos solo a plantearlo, no vamos a resolver, pero ¿qué consiste el método 1 amperio, 2 amperios? Significa vamos a aplicar en el punto PQ, donde queremos hallar el equivalente de Thevenin, una fuente de corriente independiente, porque siempre tiene un valor fijo, 1 amperio, y luego haremos con 2 amperios para obtener dos ecuaciones, uno con 1 amperio y otro con 2 ecuaciones. Recordamos también entonces lo que era el equivalente de Thevenin. Aquí el equivalente de Thevenin será
otro circuito que entre P y Q tenga una fuente de voltaje, una resistencia en serie y el punto P y el punto Q. Si este circuito es equivalente a este, quiere decir que da en los extremos P y Q lo mismo que este otro, esto será el voltaje de Thevenin y esto será la resistencia de Thevenin. O sea, en el fondo es simplificar, oye, todo esto equivale entre estos dos puntos a otro circuito más sencillo que tiene una sola fuente de voltaje y una sola resistencia equivalente a todo esto. Bien, seguimos entonces y aquí vamos a primero entonces buscar los nodos. Vamos a hacerlo en las corrientes y en nodos. En los nodos sabemos que la corriente que entra será igual a la corriente que sale. Vamos a dibujar aquí las corrientes y de entrada lo que haremos será, como tenemos aquí la flecha de corriente esta de aquí, seguiremos la corriente y por aquí atraviesa una corriente que va hacia allí 3Vx. Llegar aquí, en este punto, bajará una corriente hacia abajo y irá otra corriente hacia aquí. Las podemos numerar y vamos a poner I sub 1, I sub 2 y I sub 3. Si seguimos por aquí, aquí tenemos otro nodo. Aquí tenemos un nodo, vamos a ponerlo en azul. Este es un nodo. Y que aquí lo vamos a representar también. El nodo vamos a llamarlo nodo 1. Y por lo tanto aquí también habrá un voltaje 1. Vamos a dibujar aquí para que se vea mejor. Tendríamos aquí el nodo 1. Aquí tenemos la resistencia de 3 ohmios. Y en el nodo 1, repetimos, tenemos I sub 1 que entra, que es 3Vx de valor, I sub 2 que se va hacia abajo, I sub 2, no V, sino I sub 2, I sub 2 que va hacia abajo, I sub 3 que sigue recto. Y al llegar al siguiente nodo, que será este aquí, el nodo 2, vamos a poner nodo 2, y aquí habrá un voltaje 2 en este punto. Pues aquí en el punto 2 tendremos la corriente que entre esta será la misma, I sub 3. Por aquí abajo irá una corriente que llamamos I sub 4 y por aquí continuará una corriente que será I sub 5 en este nodo 2. Vamos a borrar esto para hacer espacio. Hemos hecho el nodo y aquí también hemos puesto el nodo. Y lo que vamos a poner aquí, aquí habrá un voltaje 1 en este punto y aquí habrá un voltaje 2. Voltaje 2 y voltaje P veremos que eso mismo está unido por un cable, por lo tanto el voltaje en P será igual al voltaje en el punto 2. Entonces ahora ya podemos aplicar y vamos a hacer espacio. Quitamos esto ya, que ya lo hemos visto. Esto de aquí también lo hemos dicho. Entonces vamos a calcular aquí. Lo primero, tenemos en este circuito, vamos a borrar también esto de aquí. Subimos esto para que quede más claro. Vamos a hallar entonces aquí, según esto, cuánto vale V1. Hallar V1, ahora tenemos que hallar V1 y V2. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si nos fijamos aquí, aquí tenemos Vx. Vx es el voltaje que hay entre los dos extremos de esta resistencia. Aquí el valor es 0 voltios. Aquí está el punto negativo. Por lo tanto, el voltaje más, sea el que hay aquí, será Vx. Si esto es Vx, puede ser 5, 7, 3, lo que sea. Y aquí hay 0, 0 más 7, aquí habrá un voltaje igual a este. ¿De acuerdo? Vamos a poner, si fuera esto 7 voltios, por decir algo, pues V1, que es el mismo voltaje que hay aquí en el extremo de esta resistencia, también será 7 voltios. Lo que sí sabremos entonces es que V1 será igual a Vx. ¿Por qué? Porque cogiendo esto de aquí, que lo dibujamos aparte,
Tengo una resistencia, es decir, esto es 0 voltios. Y aquí hay una caída de voltaje de Vx, más menos. Por lo tanto, aquí, si aquí hay 0, aquí tiene que haber Vx. Por lo tanto, V1 sabemos que será Vx, puesto 7 voltios, que es mentira, es por poner algo. ¿Qué más tenemos? Las corrientes que vienen aquí. Tenemos aquí que I sub 1 igual a I sub 2 más I sub 3. Según esto, en el nodo 1, y este es el nodo 2. Esta es la resistencia en medio que he dibujado, que es de 3 ohmios. I sub 1, ¿cuánto vale I sub 1? I sub 1 hemos dicho que vale 3Vx, por lo tanto 3Vx. Igual a I sub 2. I sub 2 es la corriente que baja aquí. Dibujamos aparte esto y sabemos que si aquí hay un voltaje, quiero saber la intensidad, y aquí tengo que esto vale 2 ohmios. Voltaje X es igual a I por R. La intensidad I sub 2. R, 2 ohmios. Vx, no lo sé. Por lo tanto, la intensidad 2, la que atraviesa esta resistencia, será el voltaje partido por la resistencia, que es 2 ohmios. Por lo tanto, aquí en lugar de I2 ya podemos poner Vx partido por 2. Y I3 es este de aquí. Lo dibujamos aquí aparte. Aquí tengo un voltaje que hemos llamado V1 y aquí un voltaje que hemos dicho que será V2. Y esta intensidad que se llama I3. Por lo tanto, la intensidad 3, aplicando la ley de Ohm directamente, será voltaje al principio, V1, menos voltaje al final, V2, partido por la resistencia, que en este caso vale 3 ohmios, partido por R, que es 3 ohmios. Por lo tanto, aquí más I3 podremos V1 menos V2 partido por 3 ohmios. Como V1 es igual a Vx, podemos sustituir aquí directamente V1 esto por Vx. Y ahora tengo una ecuación aquí con dos incógnitas. No sé cuánto vale Vx, es la intensidad, la voltaje que hay aquí, y tampoco sé cuánto vale V2, que es el voltaje aquí. Vx no lo sé y V2 tampoco lo sé. Necesitaremos otra ecuación. ¿Dónde sacamos la otra ecuación? La otra ecuación es utilizando este nodo de aquí, el 2. I3 es igual a I4 más I5. Por lo tanto, vamos a borrar esto. Suprimimos esto. En este nodo, que nos ha quedado a medias, tenemos I sub 3 igual, tenemos en azul también, aquí tenemos que I sub 3 que entra igual a I sub 4 que sale más I sub 5. I sub 3 ya lo hemos hallado antes. ¿Cuánto vale I sub 3? Esto de aquí. V1 menos V2 o Vx menos V2 partido por 3. Igual a I4. I4 es la intensidad que pasa por aquí. Vamos un momento a borrar esto, que está mal, esta flecha de aquí. Vamos a dibujarlas aquí, las intensidades. Aquí tengo I3, que efectivamente es V1 menos V2, voltaje al principio menos voltaje al final dividido entre la resistencia 3. Y aquí lo mismo, la intensidad 4 y esta será la intensidad 5. Aquí, ¿cuál es el voltaje aquí, en este punto? Aquí tengo una fuente de voltaje fija, independiente, 9 voltios, y aquí hay 0 voltios. Si aquí hay 0 voltios y esto va de menos a más, crece 9 voltios. Porque tengo 0, aquí tendré en el extremo positivo 9 voltios. Y entonces aquí, ¿cuánto valdrá I4? I4 valdrá voltaje al principio, V2, menos voltaje al final de la resistencia, 9 voltios, partido por la resistencia, que en este caso es 3 ohmios. Y esto lo sustituimos aquí y nos queda que I4 hemos dicho que vale V2 menos 9 partido por 3. Y falta más I5. I5 lo hemos puesto hacia ahí a la derecha, pero voy a cambiarlo porque lo que estamos haciendo, que quizás no lo he dicho, me he equivocado, debería haber especificado, hemos conectado ya para el método, para calcular Thevenin, el método de 1 amperio, 2 amperios, que es aplicar una fuente de 1 amperio y luego otra de 2 amperios. Entonces, ahora conectamos aquí la fuente de 1 amperio
y la he dibujado en este sentido. Por lo tanto, aquí sé, si pongo una fuente de 1 amperio, quiere decir que aquí entrará 1 amperio, ¿vale? Y 5, que la hemos puesto así, la vamos a tachar, y 5 la tachamos así y ponemos que va en dirección de entrada 1 amperio. Por lo tanto, esto lo vamos a tener que rehacer. ¿Consigo seleccionar todo? No. Solo quiero seleccionar lo de arriba y lo de abajo para retrasarlo. Y a ver si aquí... Bueno, va a ser más fácil borrarlo. Entonces aquí lo que tenemos, si borramos esto también, propiamente lo que era es I3 que entra más 1 amperio que entra igual a I4 que sale. Por lo tanto, I3 que era Vx menos V2 partido por 3 por la resistencia más 1 amperio igual a I4, esto es una I, que es V2 menos 9 partido por 3. Ya tenemos aquí la segunda ecuación. Una para el nodo 1 aquí, otra para el nodo 2 aquí. Vx, V2, aquí tengo Vx y V2. Entonces lo que tenemos que hacer, que no lo vamos a hacer, es resolver estas dos ecuaciones con dos incógnitas y hagamos lo que vale Vx y V2. En todo caso que yo lo tengo resuelto, V2 me da 39,79 séptimos de voltio, el valor de V2. La idea sería, igual que lo he hecho con 1 amperio, ahora hacerlo con 2 amperios. Simplemente vamos a anunciar qué es lo que sucede si ahora en lugar de 1 amperio es con 2 amperios y lo haremos en color naranja. Si ahora pongo 2 amperios aquí, significa que en lugar de entrar 1 amperio, ahora entrarán 2 amperios. Aquí, en lugar de 1 amperio, pondré 2 amperios. El resto no cambia nada. En el nodo 1 no cambia nada y en el nodo 2, que es este de aquí, el nodo 1 y nodo 2, lo único que cambia en lugar del más 1, pongo más 2 amperios, que es la intensidad que entra ahora. Y vuelvo a resolver. Este V2 era para 1 amperio, y resuelvo también V2 para 2 amperios. V2 para 2 amperios nos da 195 entre 28 voltios. No vamos a acabar de resolver el sistema de Thevenin porque habría que resolver ecuaciones que no nos va a dar el mismo. Pero bueno, lo que sí hemos hecho hemos calculado cuánto vale el voltaje en un circuito eléctrico en el que hay fuentes independientes y fuentes dependientes o controladas. Hemos hallado, en este caso, cuánto valía el voltaje 2, que coincide con el voltaje en el punto P. Si nos fijamos, el voltaje 2 es el mismo que el voltaje en el punto B, por tanto, voltaje 2 es voltaje en el punto P. Y en el punto Q, el voltaje en el punto Q es 0 voltios. Por lo tanto, el voltaje PQ, que es voltaje en P menos voltaje en Q, sería voltaje en P es V2 menos 0 igual a V2. O sea que hemos hallado con estos valores, sea para 1 amperio o sea para 2 amperios, cuál es el voltaje que hay aquí entre los extremos P y Q, cuando, eso sí, atrevéis